Mis amigos, es hora de decir las cosas al chile con Meme Yamel. Oigan, el pacto migratorio de Andrés Manuel ha sido tan criticado por los ciudadanos como aplaudido por los organismos internacionales. Y por lo tanto, vale la pena que antes de que sigan llamando traidor a Andrés Manuel, les explique bien de qué va esto. En principio, hay que entender lo alarmante de la situación para que comprendamos uno de los porqués para firmar este pacto. En años recientes, la migración centroamericana en tránsito por México con destino a Estados Unidos se ha incrementado considerablemente y la atención se centró en este fenómeno debido a los más de 102,000 menores de edad no acompañados procedentes en gran medida de América Central que fueron aprehendidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la frontera de México. Ya saben. Esto se dio a partir de octubre del 2013. Los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, presentan la mayor proporción de migrantes en tránsito por México. Al menos a finales de los 90, la migración centroamericana a Estados Unidos se produjo como una consecuencia de la movilización de personas en busca de un refugio por los conflictos políticos militares presentes en la región entre los años 70 y 80. Pero antes del decenio de los 80, las migraciones temporales de mano de obra guatemalteca solo eran foco de atención de los reducidos sectores sociales chiapanecos que recibían el beneficio de su contribución a la economía de esa región. En la década de los 90, los desplazamientos migratorios originarios de Centroamérica cobraron una relevancia tanto para México, que es el país de tránsito, como para Estados Unidos, que es el país receptor. Pero en los años más recientes, la mayoría de centroamericanos han emigrado a México debido al desempleo y a la extrema pobreza. Un caso aparte son los panameños y los costarricenses, comunidades que, aunque sí han enviado uno que otro migrante a México, no lo están haciendo por las mismas razones que, por ejemplo, podrían tener los nicaragüenses o guatemaltecos. Según encuestas, o al menos la encuesta sobre migración en la frontera sur de México, que es el EMIF Sur, en 2014 el 99% de los migrantes centroamericanos permanecían menos de un mes en México. Para el 2012 se reportaron 183,000 eventos de migrantes centroamericanos cuyo fin al transitar por México era llegar a la frontera con Estados Unidos. Las políticas migratorias que hemos visto desarrollarse en los últimos años no han concentrado de verdad un plan que erradique el problema de raíz, sino que al contrario, lo intensificaron. Y en realidad hemos tapado huecos porque claramente aventarse un plan como el que Andrés Manuel se aventó a firmar con la ONU no era tan popular como se imaginan. Pero al menos, para que vean, Calderón, señores, Calderón, reprobado en materia migratoria, ya que en materia de política exterior, su administración, la de Calderón, descuidó su relación con América Latina. Uno de los saldos más negativos en esta materia lo constituye, ojo, el secuestro de al menos 100,000 migrantes. Entre 2008 y 2012, este ilícito afectó al mismo hombres, mujeres, ancianos, niñas, niños, lo que sea, lo que pasara. La mayoría fue víctima del crimen organizado y permaneció por un tiempo prolongado en las casas de seguridad en México. La cifra se dio a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC y la Casa del Migrante de Saltillo, 6 meses antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón. En ese documento fue un cuaderno en donde literalmente se hablaba sobre el secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonio de la experiencia de migración en tránsito por México, señores. El secuestro a migrantes es un delito sistemático, generalizado, porque es una de las actividades más redituables para el crimen organizado, ¿se dan cuenta? Debido a la capacidad de permear en instituciones gubernamentales y comunidades enteras, el escenario de la comisión de secuestros se encuentra desplegado en toda la ruta del tránsito migratorio. Además que insertos en un contexto de guerra en México, el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado no solo se da entre migrantes víctimas de secuestro, sino también entre jóvenes de comunidades urbanas y rurales que quedan bajo el control económico, social y político de estos grupos violentos. La relación con Estados Unidos tampoco fue de todo positiva con
con el sexenio de Calderón. Al menos en los primeros 4 años de Barack Obama se impulsó la deportación de 1,600 personas, de las cuales un número importante correspondió a México. Nosotros no teníamos ni siquiera el sustento para tener una migración de retorno, imagínense. El expresidente de Estados Unidos presentó una propuesta en reforma migratoria que brindara la naturalización a migrantes sin documentos, toda vez que se sometieran a revisiones de seguridad nacional y prontuario policial, que pagaran impuestos, una multa, que ingresaran su solicitud y que aprendieran inglés. La medida podría beneficiar hasta más de 11 millones de indocumentados, les daría empleo y habría una economía de vuelta para el país que los recibe. La iniciativa de 8 senadores estadounidenses condicionó la naturalización al mejoramiento de la seguridad en la frontera sur. Los poderes ejecutivo y legislativo todavía están esperando concretar un proyecto de ley en un no tanto tiempo, pero en ese entonces México, con Calderón, solo promulgó una ley migratoria en mayo de 2011, debido a que la situación de alta vulnerabilidad en la que se encontraban los migrantes era peligrosa. Para el sexenio de Peña Nieto se podrán imaginar que nada pasó, ¿verdad? Fue hasta finales del 2008, cuando ya teníamos a Andrés Manuel electo y a un mes de salir de su administración, cuando Peña impulsó un plan migratorio. Desde el 2016 la ONU presentó un plan migratorio al que llamó Pacto Mundial de Migración, que sería el primer acuerdo intergubernamental negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es cubrir todas las dimensiones de la migración interna de una manera completa y holística. En la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, que se adoptó en septiembre de 2016, la Asamblea General decidió desarrollar un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular. El proceso para desarrollar este pacto mundial sobre migración empezó en abril del 2017. Ojo, en 2018 la Asamblea celebró otra conferencia, una intergubernamental sobre migración internacional, con vista a adoptar este pacto mundial. Pacto que es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados sobre el tema, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. En ese ínter, lo que hizo Peña, ya teniendo a Andrés Manuel pisándole los talones, fue lanzar el programa Estás en tu casa, el cual incluye un refugio. Eran opciones de empleo temporal, atención médica, escuelas para los menores de edad, además de una identificación temporal, solo mientras se regularizaban con su situación migratoria. Peña Nieto dijo que el requisito indispensable era que los migrantes se encontraran en los estados de Chiapas y Oaxaca y que en su ingreso se haya solicitado refugio o su ingreso ante el Instituto Nacional de Migración. Y ya, no hizo más. Ya, ahí se acabó. Esa fue la política de Peña, que aparte ni siquiera fue aplicable. Para cuando llega Andrés Manuel, ante la creciente ola migratoria que se venía por los problemas en Centroamérica, con posibles migraciones de retorno, todavía el efecto Donald Trump, el cual no ocurrió, pero sí amenazó con pasar, se ve la necesidad de firmar el acuerdo de la ONU. Es un acuerdo con tal de que, uno, no pase lo que ocurrió con Calderón, donde secuestraban y asesinaban migrantes, y buscar la forma de erradicar el problema de raíz. Uno, que ya no es solo de México, que tampoco es de Estados Unidos, sino que es mundial, y al que claramente nunca le hicieron caso nuestros expresidentes, como a muchas otras cosas, básicamente. En un comunicado, el nuevo gobierno federal dijo que se trabajará en la creación de un fondo con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral, que incluyera programas, proyectos y acciones específicas a efecto de generar empleos y combatir la pobreza, que es la que ocasiona la migración. También mencionó que van a buscar atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio para facilitar una migración segura, ordenada y regular, desde una perspectiva regional integral. Ahora, ¿eso qué tiene de malo? Nada, pero claro, como ningún chile les embona, pues ahí les voy. Si bien puedo todavía irme a un fondo político sobre la intensa migración que está dando desde octubre, que tiene que ver todo con Trump, todo con Venezuela y su muro, la idea de este video en realidad es explicarles lo que hoy hace Andrés Manuel, que es algo que se tuvo que hacer desde antes de Calderón, justo cuando veíamos las primeras olas migratorias tan intensas. Pero, claramente, con la omisión del licenciado Copitas, empeoró. Ahora, no duden que el licenciado en Copitas hasta usaba a los migrantes como moneda de cambio para los criminales. Si quieren un responsable de todas las tragedias que vivimos en México, insisto, ahí está Calderón, ¿eh? Inseguridad, migrantes, dependencia extrema de Estados Unidos, todo cortesía de las Copitas de Calderón, ni siquiera de Peña, este fue bruto nada más. Ahora, además de solucionar el problema de migración, volviendo al tema, con el plan migratorio se incrementaría la inversión extranjera directa.
Se espera que con este plan en el país al menos un 20% regresara debido a los recursos que podían ser proyectados por parte de Estados Unidos en el marco del programa que atendería las causas de la migración en el sur. El programa contempla 4.800 millones de dólares para el sur de México y 5.800 de dólares para Centroamérica. Ojo, ambas cifras iban a emanar de la iniciativa pública privada de Estados Unidos, además de 25.000 millones de dólares por parte de México para la zona sur. ¿Cuál es el problema de eso? ¡Ninguno! Quieren llamar a Andrés Manuel traidor cuando está haciendo lo que tiene que hacer, impulsar la economía del sur del país tan olvidada. Ahora, lo que a la gente no le gusta, y es cierto, es que las últimas caravanas de migrantes han sido todo menos amables y agradecidas. Ojo, no todos, pero díganme, ¿qué esperan de los migrantes cuando provienen de una generación que desde chiquitos se les enseñó que el abuso era el único camino? Y encima, ¿qué esperan de esos mismos migrantes cuando quienes migraron hace 12 años tenían todas las posibilidades de ser secuestrados y asesinados en el camino? Créanme, no me espero nada menos de lo que estábamos viendo en este momento, pero lo que sí es que del otro lado de la moneda, el gobierno federal no se está haciendo guaje con las detenciones, porque sí estamos deportando migrantes. El problema es que tampoco lo estamos haciendo tan padre. Sí estamos deteniendo de forma legal y además a los migrantes violentos. Y tal es el caso que se realizaron detenciones en Pijijiapan, pero como les digo, las cosas salieron un poquito de control, ¿no? 2 secretarios de Estado y 3 altos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel justificaron el doble operativo realizado por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal en Pijijiapan, Chiapas, donde fueron detenidos 371 migrantes centroamericanos, entre ellos niños y mujeres. Según los reportes publicados ayer, unos 3,000 migrantes caminaban en caravana por la carretera cuando los agentes instaron a los grupos que estaban separados a descansar y reagruparse para seguir avanzando. Luego, sin embargo, cuando los pequeños grupos ya se estaban reuniendo, los elementos de seguridad los reprimieron, los taclearon. Los agentes detuvieron tanto hombres, mujeres, niños, quienes fueran, y aparte, entre llantos, gritos desconsolados. Vaya, en resumen, señores, fue una tragedia. El plan migratorio de Andrés Manuel está bien. Lo que está mal es la sociedad que entra y la sociedad que recibe. Hay cosas que la política no puede cambiar, pero los ciudadanos sí. Y como siempre, aquí nos tienen, pagando cara las omisiones y consecuencias de los gobiernos pasados, ¿no? Bienvenidos a México. Ahí lo tienen. Este es nada más el primero de los muchos videos que vamos a hacer acerca del tema migratorio. Así que, ojo con lo que les digo. El problema ni siquiera es la inversión. Todos ustedes están quejando de que Andrés Manuel va a invertir dinero de México para Centroamérica, y no, mijos. México va a invertir la mínima parte para Centroamérica y gran parte para Chiapas, Oaxaca, Campeche, etc. Detonar la economía en esa zona, mientras que la iniciativa privada, ni siquiera el dinero de los mexicanos, va a estar haciendo la otra inversión, y ni siquiera de la iniciativa privada mexicana, de la iniciativa privada americana. Síganme en estos videos, mis amigos. Yo soy Meme Yamel. Acuérdense de suscribirse a este canal, compartir este video, óigame no. Todas las manitas arriba, comentarios aquí abajo, suscríbanse y aparte pónganle la campanita, porque ahí les va a llegar la notificación cuando tengamos nuevos videos. Síganme en mis redes sociales como @memeyamelca. Ahí me encuentran. No digan mentiras, no propague fake news y síganme a las netas, porque aquí estamos. Nos vemos mañana a las 7 con una nueva cápsula, poquitas porque son bienditas o un poquito largas porque son necesarias. Adiós.